Bienvenidos nuevamente a Mario Resumen. Hoy les voy a mostrar una película de ciencia ficción, romance y drama del año 2016, titulada Passengers. Spoilers a continuación. Tenga cuidado y esté alerta. Se puede ver la nave espacial interestelar Avalon viajando por el espacio, rumbo a un mundo colonizado llamado Omestead 2. Todos sus cuartos están vacíos, la nave está en piloto automático. Los 258 miembros de la tripulación y los 5.000 pasajeros se encuentran en hibernación. De repente, la nave pasa a través de un cinturón de asteroides, eso debilita sus escudos. La energía se desvía al escudo principal, pero la nave está en curso de colisión con un asteroide gigante. De repente, el asteroide choca con la nave, provocando diversos fallos. La nave comienza a autorrepararse, pero una de las cápsulas de hibernación se activa. El pasajero que despertó es Jim Preston, un ingeniero mecánico. Su cápsula se abre y un sistema automatizado lo ayuda a despertar, diciéndole que ha pasado 120 años en animación suspendida y que la nave está a solo 4 meses de Omestead 2. Le dicen que podrá pasar ese tiempo disfrutando de los aspectos lujosos de la nave. Jim recibe instrucciones sobre su banda de identificación, su cabina y las principales actividades que realizará antes de su llegada al planeta. Emocionado y nervioso por conocer a la gente del barco, se prepara, sale de su camarote y entra a una clase automatizada destinada a todo un grupo de aprendizaje. Jim parece un poco ansioso mientras el holograma explica la situación en la Tierra, llamándola superpoblada, sobrevalorada y demasiado cara. Le dice que guarde sus preguntas para el final de la lección, pero Jim sigue preguntando por qué es el único allí. Se da cuenta de que el holograma no puede responderle y va a buscar a otras personas. Llega al vestíbulo principal del barco. Tampoco hay nadie, pero un mostrador de información automatizado ofrece ayuda. Jim pide hablar con una persona real y ésta lo envía a hablar con un mayordomo, pero cuando descubre que no hay nadie allí, pide hablar con el capitán. Cuando llega al puente, aunque no tiene acceso para entrar, puede ver que ninguno de los miembros de la tripulación principal está despierto. Jim finalmente llega al observatorio, donde descubre que la nave está en realidad a 90 años de Omestead 2. Se da cuenta de que se despertó demasiado pronto, por lo que se apresura a regresar al vestíbulo y envía un mensaje a la Tierra preguntando qué debe hacer, porque no sabe cómo volver a la hibernación. El sistema de comunicaciones le informa que la costosa llamada a la Tierra tardaría aproximadamente 55 años en obtener una respuesta. Jim está devastado. Camina y encuentra el bar del barco, donde ve a otra persona. Mientras habla con el camarero hay algo extraño en él. Cuando va a buscarle algo de beber, Jim se da cuenta de que es un androide. Se llama Arthur. Jim quiere obtener más información de él, pero ni siquiera puede explicarle al androide cómo es posible que esté allí antes de tiempo. Jim se despierta en su camarote al día siguiente y va a la cantina, donde rápidamente se da cuenta de que la mayoría de las cosas del menú están reservadas solo para los pasajeros de la clase dorada. Toma su café solo y trata de descubrir cómo arreglar su cámara de hibernación. Después de conseguir todas las herramientas, logra ponerlo en funcionamiento y se recuesta dentro de la cápsula. Pero no pasa nada. Luego, decide utilizar las herramientas que encontró para ingresar a las cámaras de hibernación de la tripulación. Eso tampoco funciona. Alrededor del barco ocurren pequeños fallos. Jim sigue volviendo al bar para beber, pero sobre todo para hablar con Arthur. El androide le da un consejo que lo convence de entrar en una de las salas de la clase dorada e intentar divertirse en la nave. Jim prueba todos los restaurantes, los juegos, el sistema de entretenimiento. Pero a medida que pasa el tiempo se vuelve aún más miserable por estar allí solo. Un día, se emborracha y deambula por las cápsulas de hibernación, cuando se topa con una esclusa de aire con trajes espaciales diseñados para caminatas espaciales. Jim se pone un traje y se dirige a la esclusa de aire, empuja una palanca y luego el botón para liberar la puerta de la esclusa de aire. Una vez fuera del barco queda hipnotizado por la vista. Él es el único ser humano consciente que experimenta ese momento en el tiempo. Jim suelta los imanes de sus botas y flota en el espacio, sintiéndose devastado. Regresa adentro, se quita el traje, pero regresa a la esclusa de aire sin el puesto. Tira de la palanca, dispuesto a acabar con todo, pero cambia de opinión en el último momento, vuelve corriendo al interior y se pone una botella. Jim se pone de pie y al instante se siente atraído por una mujer en una de las cápsulas, llamada Aurora.
Él busca sus archivos en el directorio y escucha su entrevista como pasajero, enamorándose de ella. Más tarde se le ve sentado junto a su cápsula, todavía escuchando sus entrevistas. De vuelta en el bar, él está leyendo algunos de sus trabajos y está hablando con Arthur sobre sus escritos. Se obsesiona con la ironía de su situación, ir a otro planeta en busca de una vida mejor, despertarse temprano y no llegar, y encontrar a su mujer perfecta, solo para que ella esté fuera de su alcance. Jim sigue pensando en ella y comienza a tener la idea de despertarla también. Lo habla con el androide, pero no entiende el enigma. Si la despierta para su propio beneficio, la dejará abandonada allí con él, para morir en el barco. Jim decide al principio no hacerlo, pero a medida que pasa el tiempo ya no puede dejarlo pasar. Hasta que un día cambia de opinión. Él va a su cápsula y logra activarla. Mientras ella se despierta y pasa por el mismo proceso que él, se esconde y regresa a su habitación. Poco después se dirige al vestíbulo principal, con la esperanza de encontrarla. Y allí está ella, tan confundida como hace un año. Jim le dice que son los únicos despiertos y la lleva al observatorio. Luego le dice que no puede llegar ni a la tripulación ni a los mandos principales de la nave. Aurora se asusta y quiere regresar a su cápsula. Cuando llegan, Jim explica que no hay ningún equipo especial en la nave que pueda ayudarlos a regresar a la hibernación, lo que en realidad le dice que están varados. Regresan al vestíbulo y él le dice que debería descansar, ya que acaba de salir de la hibernación. Ella siente pena por él, por tener que pasar más de un año solo en el barco. Jim regresa al bar, sintiéndose arrepentido por lo que hizo. Le pide a Arthur que no le diga a Aurora que él fue quien la despertó. Al día siguiente, Aurora se despierta. Ella regresa al vestíbulo y pregunta en el mostrador de información automatizado sobre las cápsulas de hibernación. Jim se une a ella allí y van a desayunar. Al salir, el mostrador de información presenta algún tipo de avería. En la cantina, Aurora se da cuenta de que Jim ha estado comiendo el mismo desayuno durante más de un año y le consigue uno de los menús de clase dorada. Hablan de la posibilidad de arreglar las cápsulas, pero, a diferencia de Jim, Aurora no está dispuesta a rendirse. Ella busca en la enfermería, luego revisa los documentos de investigación y finalmente termina en los cuarteles de hibernación de la tripulación intentando abrir las puertas. Jim nota más fallos en todo el barco. Algún tiempo después, Aurora se lamenta de su vida en el Avalon. Ella escribe, corre alrededor del barco y nada en la piscina, tomándose cada vez más conciencia de su situación. Ella va a la cantina para entrevistar a Jim, pensando que su historia podría ser interesante. Ella le pregunta por qué emigró a la colonia. Jim responde primero con lemas de la empresa, pero luego explica que espera que en el nuevo mundo pueda ser alguien y construir una vida. Más tarde, terminan en el observatorio y Aurora finalmente comparte su razón para estar allí. A diferencia de los demás pasajeros del barco, ella tiene un billete de ida y vuelta. Su idea era ir a Homestead 2, vivir allí durante un año y regresar a la Tierra, para convertirse en la primera periodista que haya hecho eso, escribir la mejor historia que jamás haya existido. Aurora lentamente se da por vencida en la búsqueda de una forma de solucionar su situación actual y Jim descubre una forma de animarla. La lleva a bailar, al cine y a la cancha de baloncesto. Por último, la lleva al bar para conocer a Arthur. Ella se relaja un poco, hasta que recuerda su situación. Jim se queda solo con el androide, sintiéndose terrible por lo que le ha hecho. Al momento siguiente se le ve jugueteando con algo y en el otro Aurora entra al observatorio y encuentra una miniatura del edificio Chrysler que él hizo para ella. Algún tiempo después, tienen una cita en el bar. Cenan y comparten historias de sus vidas. Ella le cuenta que su padre murió cuando ella era adolescente. Después de la cena, Jim lleva a Aurora a la esclusa de aire y se ponen los trajes espaciales. Salen juntos a caminar por el espacio. Jim finalmente tiene a alguien con quien compartir esa magnífica experiencia. Jim apaga los imanes de sus botas y flotan juntos en el espacio. Regresan adentro e inmediatamente se besan, se retiran a su cabaña y duermen juntos. Poco después comienzan a vivir como pareja. Aurora se muda a su camarote y escribe sobre su vida en el barco. Corren juntos, comen juntos, duermen juntos. Jim explora el barco más a fondo y encuentra la bahía de hidroponía. Él trae flores a Aurora. Un día el barco pasa por una gigante roja y van al observatorio para verla.
Es el cumpleaños de Aurora, así que más tarde esa noche lo celebran en uno de los muchos restaurantes del barco y luego en el bar. Jim va al baño y prepara el anillo que hizo para Aurora, mientras ella se queda en el bar charlando con Arthur. El androide le dice a Aurora que Jim la despertó intencionalmente, sin saber que aún debía mantenerlo en secreto. De repente, Jim regresa y ella lo confronta con absoluta incredulidad. Ella huye furiosa y presa del pánico. Jim regresa a su cabaña y descubre que todas sus cosas han desaparecido. Al día siguiente se la encuentra en la cantina, pero en el momento en que él habla, ella huye. Aurora está desesperada. Una noche ella va a la cabaña de Jim, le da puñetazos y patadas, queriendo matarlo. Jim habla con ella por comunicación porque ella sigue evitándolo e intenta disculparse y explicarle sus acciones. Él le dice que se enamoró de ella, pero a Aurora no le importa. Ella no puede perdonarlo por quitarle la vida. Una noche, mientras Jim está en su cabaña, ocurre otro fallo. La nave enfrenta un error crítico y el comando principal se apaga. Más tarde, entra en el ascensor y este funciona mal. Aurora entra al vestíbulo principal y ve que Jim ha plantado un árbol allí. Luego va a la cantina, donde el dispensario de alimentos también está funcionando mal. De repente, ambos escuchan la voz del jefe de cubierta a través de las comunicaciones, preguntando quién plantó el árbol. Ambos corren hacia el vestíbulo y ven a Gus Mancuso parado frente al árbol de Jim. Se presentan y le cuentan la situación al jefe. Él no entiende cómo pudieron fallar 3 cápsulas. Mancuso los lleva al puente y descubre que hay algo mal con la nave, pero la información de los sistemas tiene que ser revisada manualmente. Cuando salen del puente un robot casi cae sobre sus cabezas y los dos le dicen a Mancuso que los fallos han estado ocurriendo en todo el barco con mayor frecuencia. Él dice que eso no debería suceder, mientras les muestra cómo recopilar los datos. Mancuso revisa las cápsulas cuando Jim se une a él allí. Se dio cuenta de lo que pasó con la cápsula de Aurora. El jefe de cubierta considera terrible lo que hizo Jim. Más tarde, está en el puente revisando los datos recopilados, cuando Aurora se une a él. Hablan de lo que pasó con su vaina, pero él le dice que no puede hacer nada al respecto. Jim entra con el 16º robot roto. Mancuso siente la enfermedad de la hibernación, por lo que se va a descansar, pero cuando sale, tose sangre. Esa noche, Aurora no puede dormir, así que se va a nadar. De repente, se pierde gravedad en todo el barco y ella comienza a ahogarse mientras el agua de la piscina se mueve con ella. El motor de gravedad se reinicia y ella apenas logra salir con vida. Ambos se encuentran yendo a buscar a Mancuso. Los 3 están de regreso en el puente, descubriendo lentamente qué ha estado sucediendo con el barco. Mancuso se da cuenta de que algo ocurrió hace 2 años y que destruyó un sistema importante. Necesitan encontrar y arreglar lo que ha causado el fallo, porque todo el barco está tratando de compensar el esfuerzo. Si no lo arreglan, todo el barco quedará varado. Van a buscar el problema, pero Mancuso se desmaya, por lo que Jim y Aurora lo llevan a la enfermería. Se está muriendo y no hay tratamientos que puedan detenerlo o prolongar el tiempo que le queda. Tiempo después, los 3 se reúnen en el observatorio y Mancuso le entrega a Jim su pulsera de identificación, les dice que arreglen la nave y muere inmediatamente. De repente, las luces cambian a un rojo alarmante y el barco comienza a temblar. Jim le dice a Aurora que necesita su ayuda y corren hacia ingeniería, pero hay otra falla en el motor de gravedad. Y de inmediato otro que también aflige a Arthur. Jim lo desactiva. Finalmente llegan a ingeniería y comienzan a buscar el problema. Lo encuentran en la planta de energía y cuando abren la escotilla, Aurora es succionada. El asteroide ha causado una brecha en el casco en esa área. Jim también es absorbido, pero se aferra a la escotilla mientras ésta sigue cerrándose sobre él. Al final él también es absorbido, pero rápidamente logran sellar la brecha. Inmediatamente después de solucionar ese problema, Jim se da cuenta de que hay más de una brecha en el casco. Ambos siguen la trayectoria del meteorito y descubren que ha impactado contra el ordenador de control del reactor. Jim cree que puede encontrar piezas de repuesto para ello. Encuentran la pieza y la cambian, pero el proceso de ventilación del reactor sigue fallando. Lo hacen manualmente, pero vuelve a fallar. Jim se da cuenta de que necesita abrir la puerta de ventilación desde fuera de la nave para poder enfriar el reactor. Ambos van a la esclusa de aire y mientras él se prepara para salir, le entrega el brazalete de Aurora Mancuso, porque podría no regresar. Ella lo ayuda con el traje y mientras él entra a la esclusa de aire,
ella le dice que regrese porque no puede vivir en la nave sin él. Aurora regresa al reactor, donde la temperatura ha alcanzado niveles críticos. Un rayo del reactor se estrella contra su brazo mientras Jim se acerca al respiradero desde afuera y ve la puerta. La temperatura aumenta en la sala del reactor, mientras intenta evitar la puerta de ventilación para abrirla. Pronto se da cuenta de que tendrá que mantener manualmente la puerta abierta para que el reactor pueda ventilarse y se lo dice a Aurora. A ella no le gusta el plan, pero él sigue adelante y le dice que ventile el reactor. Ella no quiere que él muera y discuten, pero él le dice que tienen que salvar a las otras personas y ella ventila el reactor. El proceso es exitoso, pero los humos del reactor empujan a Jim y rompen su atadura. La presión en su traje también está disminuyendo. Él le cuenta a Aurora lo que pasó y ella se mueve lo más rápido que puede para llegar a otro traje y traerlo. Él se disculpa con ella nuevamente. Ella se pone un traje y vuela para buscarlo, pero su cuerda es demasiado corta. Ella es jalada hacia atrás, pero de repente se agarra a su cuerda y logra jalarlo. Aurora arrastra a Jim a la enfermería, solo para descubrir que ya está muerto. Ella usa el brazalete de Mancuso para anular los protocolos médicos y resucitarlo. La cápsula médica hace el trabajo automáticamente y revive a Jim. Aurora lo perdona. Más tarde, Aurora arregla a Arthur y le dan a Mancuso un entierro espacial apropiado. Jim la lleva a la enfermería y le dice que encontró una forma de usar la cápsula médica como unidad de hibernación. Él le dice que entre en la cápsula y que haga el resto del viaje allí. Pero, como se revela más tarde, ella se niega y decide quedarse con él, despierta en el barco. Jim finalmente le propone matrimonio y viven el resto de sus vidas en el barco. 88 años después, el Havilland llega a Homestead 2. La tripulación se despierta y encuentra la nave en un estado muy inesperado. Aurora les deja un mensaje, contando la historia de la vida que ella y Jim tuvieron en el barco mientras el resto dormía.